Hoy analizamos a fondo el primer grupo sin cables de la historia de la bici de montaña, el SRAM Access Eagle. No tener cables en la bici de carretera es una ventaja, pero en la de montaña lo es mucho más, porque estamos más expuestos a caídas, enganchones con ramas, roces con piedras y además el barro, el polvo y la suciedad en general hacen que los cables y las fundas sufran, se desgasten y necesiten más mantenimiento o tengamos menos tiempo de vida útil que en carretera. SRAM de momento nos lo ofrece en dos versiones, la XX1 como tope de gama destinado al rally, que incluye tornillería de titanio, parte delantera de la caja del cambio en carbono, bielas huecas y un espectacular acabado arcoiris, el toque del campeón del mundo. Y el modelo X01, que está más enfocado al trail o enduro, que tiene tornillos de acero, la caja de aluminio y las bielas rellenas de foam, que las hace más resistentes a los golpes. Todo el sistema funciona igual que el Access de carretera, con una batería en el cambio para unas 20 horas de uso. Además, es la misma en todos los modelos Access, tanto de carretera como de montaña, así que son compatibles. Y en el mando lleva una batería de botón con una duración aproximada de 2 años. ¿Y por qué tanta diferencia en la autonomía de las dos baterías? Pues porque la batería del cambio tiene que mover el motor y la pequeña batería del mando solo tiene que enviar señales al propio cambio. La batería del cambio pesa unos 25 gramos y siempre podemos saber el estado de carga en el smartphone con la propia app o pulsando el botón del cambio. Si se ilumina verde, estamos entre el 100% y el 40%. Si se ilumina rojo, estamos por debajo del 40%, o sea, unas 8 o 9 horas de uso como máximo. Y si el LED parpadea en rojo, estaremos por debajo del 20% y deberíamos hacer una recarga cuanto antes. En 20 minutos tendremos un 30% y en 50 minutos la carga completa. El cambio trasero está pensado para ser muy resistente, su caja es 10 milímetros más corta que en su versión mecánica. Además, la parte delantera tiene este carenado para proteger el propio cambio y si recibe un golpe, tiene un embrague que desconecta el motor durante un instante e inmediatamente después, él solo vuelve a la posición en la que se encontraba antes del impacto. Igual que en los Access de carretera, con la app se puede configurar cómo quieres que actúe cada contacto o pulsación de la maneta, si quieres que baje o suba piñones. La maneta tiene dos contactos, pero uno de ellos se puede accionar desde la posición delantera, que está pensada para darle con el nudillo cuando sprintamos o estamos en una zona técnica y así podemos bajar piñones sin tener que soltar el dedo del manillar. El montaje es muy sencillo. Primero debemos enlazar el cambio con la maneta. Solo hay que mantener presionado el botón del cambio hasta que el LED empiece a parpadear. Ahora nos vamos al mando y mantenemos el botón presionado hasta que el LED parpadee con rapidez. Volvemos al cambio, presionamos el botón, el LED se apagará y ya tendremos las dos piezas sincronizadas. Ahora debemos regular la distancia correcta entre la roldana superior y el cassette. Como en otros grupos Eagle, lo hacemos con el calibre B-Gap, que nos viene incluido. Colocando la cadena en el piñón más grande, el de 50 dientes, regularemos la altura con este tornillo, que al apretar separa el cambio del cassette y viceversa, hasta conseguir la posición que nos marca la plantilla. Luego debemos ajustar los topes del movimiento del cambio, como os hemos explicado en otros vídeos, los famosos tornillos H y L. Si tenéis dudas, pinchad aquí y os las solucionaremos. Si la cadena rascara en algún piñón, podemos realizar el ajuste fino manteniendo presionado el botón de ajuste de la maneta y actuando a la vez sobre las palancas de subir o bajar. El cambio se moverá hacia arriba o abajo con pequeños movimientos con los que podremos conseguir un ajuste perfecto. Se recomienda hacerlo sobre el piñón inferior al de 50, pero si fuera necesario ajustarlo en otro, podéis hacerlo en cualquiera. Una cosa interesante que debéis conocer es que para ahorrar batería el cambio tiene un acelerómetro y si no percibe movimiento se pone en reposo y en parado, si le damos a la maneta, pues no reacciona. Pero en cuanto movemos la bici mínimamente ya funciona de nuevo. También podemos activarlo manualmente pulsando su propio botón. Y un consejo, si vais a hacer un largo viaje con la bici, os recomendamos quitar la batería y poner la tapa roja, porque como el cambio se va moviendo por los baches de la carretera, automáticamente se activa y irá consumiendo batería para nada.
También debéis saber que para la limpieza siempre hay que tener puesta la batería o la tapa roja. Teniendo en cuenta esta precaución, el cambio y la maneta tienen categoría IP69K, o sea, la máxima. Y además es interesante saber que podemos mezclar todos los componentes con tecnología Access, de cualquier grupo, tanto de carretera como de montaña. O sea, que podemos montar, por ejemplo, para una bici gravel, unas manetas de carretera con cambio Eagle. El cassette, como en todos los grupos Eagle, es de 12 velocidades 10-50 y los platos están disponibles de 30 a 38 dientes. Y para los obsesos del peso, deciros que los grupos XX1 y X01 Access pesan prácticamente lo mismo que en sus versiones convencionales. Si ha sido interesante para ti, siempre te agradecemos el me gusta y que te suscribas al canal. Y hoy cambiamos el chiste por una reflexión, un texto que me llegó casualmente hace unos años y que me ha hecho reflexionar en muchos asuntos de la vida. Se le atribuye a varios autores, algunos muy conocidos como Santo Tomás de Aquino o San Francisco de Asís, y dice así: dame coraje para las cosas que puedo cambiar, dame paciencia para las cosas que no puedo cambiar y dame inteligencia para saber cuál es cuál. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.